Muy buenos días, hermanos. Abramos nuestro corazón y démosle culto a nuestro Señor en su día. Bienvenidos a la casa del Señor. El llamamiento a la adoración lo encontramos en Salmos capítulo 31 del versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana, Señor, estamos reunidos delante de ti, dándote gracias, Padre, por todas las bendiciones derramadas. Rogamos, Señor, que tú te agrades de este culto. Te pedimos, Señor, que tú lo recibas y que sea dada a ti solamente la gloria y la honra, Señor. Sea toda la alabanza a ti, Padre Celestial. Rogamos, Señor, que tú estés presente. Invocamos tu nombre y pedimos que tú te quedes con nosotros en este momento. Bendito Señor, pedimos también que tu palabra permanezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para poder poner por obra lo aprendido. Gracias, Señor, porque tú nos permites libremente acercarnos a ti. Gracias por tu amor infinito y por tu cuidado. Rogamos, Señor, todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Demos lectura a la palabra de Dios. La lectura de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Mateo y vamos a dar lectura al capítulo 19 de los versículos 16 al 26. La palabra de Dios dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Amén. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4, 12 y 13. Oremos. Padre, te suplicamos que esta mañana seas con tu siervo que ha de compartir tu palabra. Permite, Señor, que Él mengüe y que tú crezcas, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, nos haga ver nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y que nos pongamos
a cuentas contigo para poder, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Padre Santísimo, por favor, para que podamos hacer lo correcto delante de ti, a corregir lo que haya que corregir. Fortalece nuestras vidas. Te suplico también, Señor, para que tú nos des contentamiento en la circunstancia en la que estemos viviendo y que esta mañana a través de tu palabra puedas darnos consuelo, paz, alegría, gozo, Señor, en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Bendice pues, Señor, a tu iglesia que escucha tu palabra esta mañana y que haga, Señor, producir mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a Dios que podemos estar juntos, que es por su voluntad, por su amor, que podemos seguir aprendiendo de su palabra, que podemos seguir reuniéndonos de forma virtual a pesar de las circunstancias y que podemos seguir creciendo y fortaleciéndonos. Iniciemos, hermanos, con una oración. Les pido que me acompañen. Señor, te damos muchas gracias que nos permites estar reunidos, Señor, para aprender de tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque me permites compartir de tu palabra con mis hermanos. Me reconozco, Señor, como un pecador y te pido, Padre, que sea solo yo un instrumento para que tu palabra llegue a tu pueblo, Señor, y sea edificado. Gracias, Padre. Te damos, nos ponemos en tus manos, te agradecemos y te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hermanos, mi esposa y yo tenemos 3 hijos que son una hermosa promesa cumplida de Dios. Nos regocijamos y damos gracias a Él de verlos crecer conforme pasa el tiempo en todos los aspectos de su vida. Y la mayor de ellos está a muy poco tiempo de tener que iniciar sus estudios universitarios. Y entonces surge la pregunta: ¿qué es lo que voy a estudiar? Y junto con ella nosotros nos preguntamos: ¿qué es lo que vas a estudiar? De repente tiene un gusto por el área de la salud, de repente los negocios internacionales, de repente los idiomas, etcétera. Y pues mi esposa y yo les hemos platicado que cuando nosotros estuvimos en esa etapa de nuestras vidas, nuestros papás nos hicieron sugerencias sobre qué carreras estudiar, con la buena intención de que tuviéramos una carrera que nos asegurara pues un bienestar el resto de nuestra vida. Pero al final, nuestros padres fueron respetuosos de las decisiones que nosotros tomamos. Mi esposa y yo coincidimos en que tuvimos la oportunidad de escoger la carrera que quisimos estudiar. No importaba si era de demanda o no era de demanda, si tenía futuro o no tenía futuro, si estaba bien pagado o no estaba pagada. Era el deseo que nosotros teníamos y nos lo respetaron, y esa fue la carrera que nosotros estudiamos. Tuvimos la libertad de escoger y lo hicimos, pero ¿habrá sido eso suficiente? ¿Habrá sido suficiente el haber tenido esa libertad de escoger y no tener que seguir como en otras familias una tradición en la que se ha estudiado la misma carrera el padre, el hijo y el siguiente, ¿okay? O que fuera una elección presionada? No fue así. Sí tuvimos esa libertad de escoger, pero les voy a decir por qué no fue eso suficiente. No fue suficiente porque por el contexto familiar que vivíamos en ese momento, no pusimos esa decisión en manos de Dios. No orábamos constantemente para pedirle a Dios que nos dijera en qué Él quería que nosotros le sirviéramos. Ahora con nuestra hija, y lo haremos en su momento con nuestros hijos, estamos también brindándole la libertad de elegir. Obviamente nos hacemos de herramientas para que ella tenga mayor información, pero sobre todas las cosas estamos juntos en oración pidiéndole a Dios sabiduría para que ella pueda escoger la carrera que le guste,
pero sobre todo que sea aquella carrera en la que Dios quiere que le sirva, teniendo la certeza de que al servir a Dios, todas sus necesidades van a ser cubiertas. Hermanos, hay muchas decisiones que tomamos en nuestra vida y que están influenciadas por el factor bienestar, el factor dinero. Por ejemplo, si adquirimos un bien raíz, una casa, un terreno, muchas veces pensamos en, bueno, ¿me convendrá? Irá a ver por aquí cerca una avenida importante, se irá a poner algún centro comercial, alguna zona escolar que le dé plusvalía al bien raíz que estoy comprando, o sea, que tenga un valor adicional en el tiempo, para que cuando, si es necesario o así lo desee, al momento de yo vender ese bien raíz, pues valga inclusive más de lo que me costó. Buscamos muchas veces ese beneficio. También, por ejemplo, cuando tenemos algún bien que ya nos ha dado un servicio por algún tiempo, una licuadora, un refrigerador, un vehículo, y que buscamos venderlo, ¿verdad? Muchas veces antes de buscar donarlo y bendecir a alguien, buscamos venderlo para entonces recuperar lo más que se pueda de lo que invertimos en ese producto. Buscamos el precio nuevo para entonces calcular más o menos un descuento y ofrecerlo como un producto de segunda mano a ese precio. También, por ejemplo, cuando tenemos algún negocio y que damos algún servicio o que vendemos algún bien, también buscamos estar enterados de cuáles son los precios que hay en el mercado para no estar nosotros debajo de ellos o estar jugando ahí con los precios que nosotros ofrecemos, pero siempre con ese afán de no perder, de ganar. Ahora, ¿está esto mal? Pues no. O sea, a Dios le ha placido darnos esos bienes. Ha sido voluntad de Dios que tengamos lo que tenemos. ¿Cuál es la parte que nos toca? Nos toca cuidar lo que nos da, nos toca administrarlo e inclusive multiplicarlo. El problema surge cuando nuestro corazón no está puesto en el lugar correcto en lo que a bienes materiales se refiere. La lectura bíblica que realizamos es parte de la primera carta que el apóstol Pablo envía a su discípulo, hijo en la fe, Timoteo. Pablo recién había sido liberado de la cárcel en Roma cuando escribió la carta. Pero antes de que fuera apresado, él le había pedido a su discípulo Timoteo que fuera a Éfeso para dirigir la iglesia que ahí anteriormente ellos habían levantado. Timoteo tenía que enfrentar una situación realmente difícil que se estaba dando en Éfeso en ese momento. En ese momento, el pueblo estaba siendo influenciado por maestros falsos de la palabra que constantemente en sus enseñanzas contradecían el Evangelio e invitaban a la población a seguir adorando a la diosa que ahí se adoraba anteriormente, que era la diosa Diana o Artemisa, la cual inclusive tenía un templo que había sido hecho con anterioridad. Pablo, consciente de estas circunstancias, le escribe a Timoteo advirtiéndole de varias cosas. Por una parte, le advierte precisamente de estos maestros falsos. Estos maestros estaban enseñando cosas diferentes al Evangelio. Y además de hacerlo, no se ajustaban a la palabra de Dios porque ésta no les llenaba, no les satisfacía y por tanto buscaban añadir de su propio conocimiento a la palabra que estaban transmitiendo, faltando gravemente a la palabra de Dios al cambiarla, modificarla, etc. El resultado de nos dice Pablo que el resultado de este separamiento de estos maestros de la palabra de Dios, al manipularla, al modificarla, fueron los siguientes. Estos fueron los resultados de eso: envidia, pleitos, blasfemias, sospechas y disputas necias. Todo
todo este es un resultado negativo de lo que estos hombres estaban haciendo, y sin embargo no se detenían. A pesar de todas estas consecuencias negativas, no se detenían en su afán de seguir cambiando la palabra porque simplemente no les satisfacía. Pablo describe a estos hombres como hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, hombres cuya capacidad de entender estaba echada a perder, porque eso es el significado de la palabra corrupto, algo que está echado a perder. La capacidad de estos hombres para tener entendimiento pues era prácticamente nula, y estaban privados, estaban apartados de la verdad. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo que se aparte de estos hombres, porque aparte estos hombres tomaban la piedad como una fuente de ganancia. Ahora, haciendo referencia a esta última idea, que tomaban la piedad como una fuente de ganancia, ¿qué es la piedad? Yo creo que todos, al escuchar la palabra piedad, pensamos en ese sentimiento de solidaridad, de empatía con alguien que está pasando una situación muy difícil. Somos piadosos, nos acercamos, ayudamos. Pero según estudiosos de la palabra, la piedad dentro de este contexto, dentro del libro de Timoteo, se refiere al deseo que una persona tiene de andar recto, sin mancha, teniendo como base de su conducta la palabra de Dios. Es este deseo de ser humilde y obediente ante la palabra de Dios y tomar decisiones, acciones y tener pensamientos conforme a ella. Estos falsos maestros vendían la idea de que tener piedad o ser piadoso, o sea, ser humilde y ser obediente a la palabra de Dios, les iba a traer como beneficio abundancia y comodidades. Por lo tanto, mucha gente adoptaba esa actitud de supuesta obediencia, de supuesta humildad, pero porque esperaban obtener beneficios, siendo que cuando tenemos esa actitud de piedad no es por obtener beneficios, sino que es por darle gloria a Dios, por ser humildes y obedientes a su palabra. Después de darle esta información Pablo a Timoteo, le da unas palabras que, hermanos, no debemos olvidar y debemos hacer parte fundamental de nuestra vida. Estas palabras las encontramos en 1 de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ya dijimos a qué nos referimos en este contexto a la piedad, ese deseo de que nuestra conducta, de que nuestro pensamiento, que todo esté conforme a la palabra. Y entonces Pablo nos dice que la ganancia o la ganancia que nosotros podemos tener es cuando esta piedad, este deseo de ser obediente a la palabra, está acompañada de contentamiento. ¿Pero a qué nos referimos o a qué se refiere Pablo al decir la palabra contentamiento? La palabra contentamiento se origina del griego, de la palabra griega auterkeia, y que se interpreta como estar satisfecho en la circunstancia o posición de la vida. Estar satisfecho.
no importa la posición en la que estemos, no importa la circunstancia en la que estemos. Ahora hago una analogía de lo que es estar satisfecho. Yo creo que a todos nos ha sucedido que por cosas que tenemos que hacer, de repente se nos atrasa la hora de la comida, no comemos a la hora que generalmente comemos, y entonces llega un momento en que tenemos mucha hambre y buscamos saciar esa hambre. Y después de comer, ya que ingerimos los alimentos, decimos, me siento satisfecho. O sea, ya no necesito más. Te ofrecen otro plato, te ofrecen un poco más de lo que comiste y te dices, no, ya no, gracias, ya estoy satisfecho. Ya no necesito más. Entonces el contentamiento es poder decir, no necesito más, no importando la posición o circunstancia en que estemos de nuestra vida. Cuando nuestra vida no está regida por ese deseo de tener más, de tener mejor, ¿verdad?, es cuando podemos decir que tenemos contentamiento. Y esto no es fácil. Vivimos en una sociedad consumista. Vivimos inmersos en la sociedad, en el mundo. No nos podemos abstraer de él. Pero entonces estamos viendo que constantemente salen cosas mejoradas, un mejor teléfono, una mejor pantalla, un mejor artículo de cocina, cosas que van haciendo nuestras vidas más fáciles, cosas que nos ayudan a pasar nuestro tiempo de ocio con mayor diversión de la que tenemos en este momento. Y es cuando surge ese deseo de tener eso, de tener esas cosas que la sociedad dice que nos van a hacer sentir mejor. Ahí es cuando nos falla el contentamiento. Dice Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos dice, he aprendido a contentarme. Importante las palabras que Pablo utiliza, he aprendido. El contentamiento no es algo que sea nato en nosotros. Y no lo digo yo, nos lo dice Pablo. Yo he aprendido a contentarme. He aprendido a sentirme lleno, satisfecho, pleno, cualquiera que sea mi situación. En abundancia, en escasez, en hambre, en todo, en cualquier momento, yo tengo contentamiento. ¿Y por qué tengo ese contentamiento? Una, porque he aprendido a desarrollarlo, a tenerlo, y otra, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas materiales no son malas. Las cosas materiales no nos corrompen. A Dios le ha placido dárnoslas. El problema es cuando nuestro corazón está puesto en esas cosas materiales y no en las cosas eternas. Qué bueno que tengamos cosas, cuidémoslas, administrémoslas, multipliquémoslas, porque finalmente Dios las ha puesto en nuestras manos. Pero que nuestro contentamiento no dependa de ellas, que la felicidad de la cual nuestro hermano Isaí hablaba el domingo pasado,
no dependa de las circunstancias, que no dependa de nuestras circunstancias, que en todo momento, en abundancia o en escasez, tengamos agradecimiento a Dios y nos sentamos llenos, nos sentamos satisfechos con lo que tenemos. También Pablo le dice a Timoteo que seamos contentos teniendo sustento y abrigo. Es difícil, insisto, tener contentamiento, pues en la sociedad en la que vivimos surgen tantas cosas como lo mencionamos, pero es difícil, y sí, es muy difícil cuando nuestro corazón está puesto en esas cosas. Si lo tenemos o si no lo tenemos, es algo que no debería afectar la felicidad que podemos experimentar por todas las cosas que Dios nos da, y no solo las cosas materiales, la salud, la vida, las pruebas. Todas esas cosas que Dios nos da en nuestra vida son para que nos sintamos llenos, satisfechos. Dios es nuestra fortaleza y Él provee todos los días de nuestra vida todo lo necesario. Así que el tener sustento y abrigo es algo de lo que Dios se encarga. Lo podemos ver en nuestras vidas. Yo creo que muchos podemos dar testimonio de cómo a lo mejor en algún momento malo no traemos dinero en la bolsa, pero no nos falta el alimento. De alguna u otra forma, las necesidades de cada día van siendo suplidas. Es importante, hermanos, que hagamos un análisis de nuestro corazón, que nos metamos en nuestro corazón y veamos dónde está puesta nuestra mirada. ¿Está puesta nuestra mirada en los tesoros terrenales o está puesta en los tesoros eternos? Acordémonos de Mateo 19, del joven rico. Mateo 19, de los versículos 16 al 22, dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven que se acercó con nuestro Señor Jesús tenía el deseo de tener vida eterna. Tan lo tenía que buscó la forma de acercarse a nuestro Señor. Sabemos por la Escritura que muchas veces pues no era tan sencillo acercarse a Él, y no porque fuera inaccesible, sino porque mucha gente lo buscaba, lo seguía. Pero este joven tuvo el empeño suficiente para acercarse a Él y que el mismo Señor Jesús le dijera qué es lo que tenía que hacer para tener vida eterna. Cuando nuestro Señor le dijo todos estos, llamémosle requisitos, de no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo, el joven con mucha seguridad le dijo: pues todo eso lo he hecho desde antes. Entonces, pues, ¿qué me falta? Y le dice Jesús:
vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, no en la tierra. Tendrás un tesoro, y cuando hablamos de tesoro, pues todos imaginamos, ¿verdad? Un tesoro, muchas cosas valiosas, muchas cosas, de muchísimo valor. Y nuestro Señor Jesús le dice, tendrás tesoro en el cielo. Pero lejos el joven de alegrarse por saber que puede tener ese tesoro en el cielo, se entristece, se desanima y se aparta, triste, porque él tenía muchas posesiones. Entonces, ese deseo de tener vida eterna, pues resultó aparente, aunque él hizo todo lo necesario para saber qué es lo que tenía que hacer. ¿Y por qué era aparente? Porque su corazón no estaba puesto realmente en tener vida eterna. Su corazón estaba puesto en todas sus posesiones. No fue capaz de desprenderse de todo lo que tenía para bendecir a otros, para seguir a Jesús y tener ese tesoro en el cielo. Es cierto que tenemos que dedicar parte de nuestra vida a lo material, al sustento material. Tenemos que trabajar, tenemos que cubrir nuestras necesidades, pero sabemos que de eso Dios se encarga, que es Dios quien nos está dando todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Y cuando lo hacemos con fe, sabemos que Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos y de aún más. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra vista interior está puesto, están puestos en lo eterno, vamos a tener lo necesario y más. Tendremos contentamiento, estaremos plenos, satisfechos, llenos, no importando la circunstancia. Filipenses 4:13 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo nuestro Señor, no lo que tenemos o lo que nos hace falta. Pablo finalmente en este capítulo le dice a Timoteo, peleemos la batalla de la fe, cosa que también nos dice a nosotros, ¿verdad? Peleemos esa batalla de la fe, o sea, tener fe en que Dios está al pendiente de nosotros, en que Dios suple todas nuestras necesidades, que Él derrama bendiciones sobre nuestras vidas, si en unos más que en otros es porque hay un plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas, que lo que recibamos lo cuidemos, lo multipliquemos si es necesario, pero que si Él nos lo quita, no nos volvamos tristes, no nos pongamos tristes como lo hizo el joven rico. Lo material es eso, es material. Lo eterno está en nuestros corazones cuando tenemos nuestra mirada puesta en nuestro Señor, cuando tenemos la mirada puesta en el regalo de la vida eterna. Hermanos, analicemos nuestros corazones, veamos dónde está puesta nuestra mirada, en qué tesoros está puesto nuestro corazón, y démosle muchas gracias a Dios de cada una de las cosas que nos da cada uno de los días de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das
tu palabra para edificarnos. Tu palabra, Señor, nos llena de vida, nos da sabiduría, y te damos hoy muchas gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos das. Gracias, Señor, porque hasta las cosas más pequeñas que recibimos son por tu voluntad y te lo agradecemos. Y te pedimos, Señor, que cada día sigas supliendo nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de cuidar, de administrar, de multiplicar tus bienes. Todo te pertenece, Señor, porque todo tú nos lo has dado, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des fortaleza, que nos ayude, Señor, a no desviar nuestros ojos de las cosas que realmente tienen valor en nuestra vida, en las cosas eternas, en los tesoros eternos. Gracias, Padre, por permitirnos en este día aprender de tu palabra. Nos iremos, Señor, al final de cada día a descansar en paz, confiados, Señor, en tu amor, en tu provisión y en la sabiduría que nos das. Gracias, Padre, te damos y te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, potentísimo y eterno. Gracias, Padre, por el favor de ser guiados por ti bajo la dirección de tu palabra y providencia. Gracias también por todo el auxilio y socorro que has traído a nosotros cuando hemos sido tentados, y también porque no nos has arrojado de tu mano, aun cuando nuestras obras así lo merezcan. También te rogamos que, mientras nuestros días se cuenten sobre la tierra, tu misericordia sea con nosotros. Ahora, pues, ofrendamos delante de ti y rogamos que estas ofrendas y diezmos sean usados diligentemente y piadosamente para el extendimiento de tu reino y para el apoyo a necesitados. Oramos en nombre de Cristo, quien venció al mundo y cumplió toda justicia. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la plenitud de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.